Bienvenidos a Doctor Cast, el podcast de los doctores, con Ilsa Quero y Joyner Cedeño. Bienvenidos a Doctor Cast, el podcast de los doctores. Señores, buenas noches. Gracias por acompañarnos este día aquí, donde quiera que usted esté. El día de hoy tenemos un tema súper chévere, muy en boga, y para colmo de males, el tema va alusivo a lo que se celebra esta semana, ¿sí o no? Sí, esta semana y este mes completo, y tenemos una invitada especial, como todas nuestras invitadas. Como todos nuestros invitados. Toda la semana tenemos hoy a la licenciada Cecilia Rijo Porrier, especialista en neuropsicología. Oh, pero qué bien. Señores, yo estoy rodeado de mujeres de la cognición, la doctora Quero, psiquiatra, y la licenciada Rijo, que es neuropsicóloga. Aquí yo creo que el que va a salir perdiendo soy yo el día de hoy. No vas a... ¿Y de qué hablaremos el día de hoy? Cuéntenme. Salud mental. Salud mental. Muy buen tema. Y como mencionamos, el día martes se celebró el día de la... No, es este martes 10 que se celebra. Okay, el Día de la Salud Mental. Muy chévere. Enhorabuena. Señores, ustedes que saben de salud mental, cuéntenos, ¿qué es la salud mental? Vamos a orientar a la gente sobre el tema, porque realmente en la actualidad se necesita mucha salud mental. Licenciada, ¿cómo está usted? Gracias por venir. Yo estoy bien y como le decía la doctora ahorita, dándole gracias al Señor que nos trajo hasta aquí y hasta esta hora del día, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, si fuéramos a dar una definición de salud mental, nosotros pudiéramos decir que es una estabilidad, un balance entre lo social y en lo conductual que te permite interactuar de manera satisfactoria dentro de tu entorno social. Es decir, es ese balance que buscamos en la parte social y en la parte conductual. ¿Qué es la parte conductual, señores, para que la gente nos entienda? Bueno, la parte conductual es diríamos, cómo nosotros nos comportamos en nuestro entorno, que pudiera ser porque los hayamos aprendido, porque hay una conducta, como nosotros llamamos la conducta aprendida, que la aprendo de mi entorno, o pudiera ser una conducta que pudiera traer por alguna deficiencia que tenga a nivel cognitivo o cualquier trastorno o así sucesivamente. Porque decimos que la conducta se aprende del entorno, pero también hay conducta que, como nosotros decimos, que la traemos de forma genética. Eso es muy interesante porque cuando hablamos de personalidad, todos tenemos una personalidad. Cada individuo es totalmente independiente y diferente del otro, pero la personalidad es un constructo donde está el temperamento y está el carácter. Uno es heredado y otro se modifica. Y otro se modifica y se cambia por el ambiente. Por eso dicen, ay, tú te pareces mucho a tu mamá, o tú tienes varios rasgos de personalidad de tu papá. Tú eres así por él o por ella. Esos son los rasgos que tú aprendes de tus familiares. Lo heredas. Los heredas. Genéticamente vienen en tu ADN. ¿Eso es temperamento o es...? Eso es temperamento. El temperamento se hereda. Y por eso hay un refrán que dice que tiene bases, que decimos genio y figura hasta la sepultura. Porque como dice la doctora, el carácter lo modifica el entorno y lo modifica nuestros padres, quizá nuestro trabajo, pero nuestro temperamento está ahí. Yo siempre digo... Yo soy cristiana y yo digo que el temperamento es como el hombre viejo y el hombre nuevo en la Biblia. Sí. El hombre viejo es el que tú tienes cuando no viene a Jesucristo, y cuando tú te conviertes, pues entonces tú empiezas a cambiar. Pero ese hombre viejo está ahí. Está ahí, está se ahí. Lo digo ese temperamento está ahí. Soy una experiencia viva. Mi mamá dice, mira, yo no te digo... pasó tal cosa, no te lo quise decir, o tranquilízate, porque yo sé que tú eres igualito que tu papá. Exactamente. Yo sé que tú eres igual que tu papá. Entonces, tenemos el carácter que se modifica por los cambios sociales, como estaba diciendo la licenciada, y por eso tenemos muchos cambios de generación. Por eso estamos los millennials, los centennials, la generación Z. Y cada generación viene con sus temas y con sus problemas. Así es. Esta generación, principalmente, tanto los millennials, ¿Yo? Claro, somos millennials. Sí. Somos millennials. Bueno, yo quizá estoy un poquito más para atrás, ¿verdad? Un poquito más. Para un chin para allá. Pero cada generación tenía sus traumas, vienen con sus temas de salud mental, pero la nueva generación, los centennials, vienen con más problemas todavía. Le estamos hablando que son los famosos jóvenes de cristal. Sí. Así es, y precisamente, ¿por qué el término cristal? Porque diríamos como que se deterioran más fácil que nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué dice la neurociencia? La neurociencia decía anteriormente
que nosotros éramos maduros a los 18 años. Pero ¿qué dice? Que el cerebro ha involucionado. Oh, ¿sí? Es decir, el cerebro en lugar de avanzar, el cerebro ha involucionado y tiene sentido. Porque en el caso mío, yo tuve que trabajar y pagarme mis estudios. Es decir, eso significa que mis neuronas tuvieron que conectarse más y que hacer más esfuerzo. A los jóvenes de hoy no. Los jóvenes de hoy en su gran mayoría estudian, los padres le pagan los estudios. No trabajan algunos, ¿verdad? Los que tienen la dicha se esfuerzan menos porque los padres les subsidian la gran mayoría y eso significa menos conexión neuronal y menos esfuerzo. Entonces, la neurociencia dice que el cerebro ha retrocedido en lugar de avanzar. Actualmente, licenciada, ¿cuál es la edad de la madurez para los jóvenes? Bueno, se supone que a nivel social es a los 18 años, pero ahora la neurociencia está diciendo que todavía a los 25 años un cerebro no está capacitado para tomar decisiones certeras. Porque ese lóbulo frontal, que es donde están lo que nosotros llamamos las funciones ejecutivas, la personalidad y todo eso, todavía a los 18 años no ha madurado. Se habla que ahora la adolescencia es hasta los 25 años. Uy, qué bonito. ¿Y la juventud hasta los cuántos? Porque creo que soy casi adolescente. Sí. Y es verdad, o sea, en la toma de decisiones, en la toma o sea, tú ves la inteligencia emocional de estos jóvenes. Si bien ahora mismo ellos tienen la tecnología, tienen muchas cosas positivas, están hablando más de la salud mental, están hablando de sus emociones, cómo se sienten, pero también tenemos las redes sociales y muchos autores hablan que exageran también el tema de las emociones y cómo se siente. Y esto se ha visto proyectado en una manera muy significativa en altas tasas de suicidio. Estamos hablando de que la mayor tasa de suicidio está entre jóvenes de 15 a 25 años. Bendito Dios. Y se está hablando de un 40% a nivel mundial de suicidio. Es mucho. Demasiado. Y es precisamente lo que nosotros hablamos. Es decir, no están capacitados a nivel emocional y a nivel de cerebro para ¿cómo pudiéramos decir? Para aceptar el no, para aceptar que las cosas no me salieron como yo quise en el momento que yo lo quise. Que puede suceder. Entonces, esa parte de enfrentar los problemas emocionales, en el caso de la generación, porque hablábamos de la generación X, Z, Y y todas esas generaciones hacia atrás, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Nosotros enfrentábamos la realidad más temprano que ellos. Entonces, es como yo digo, vamos al gimnasio, el que va al gimnasio y le da duro a los músculos, va a sacar músculo. Pero si no utilizamos nuestras neuronas y nuestro cerebro, no se va a ejercitar. Entonces hay una debilidad a nivel emocional y no están capacitados para enfrentar ese tipo de emociones. Y precisamente cuando se ven frustrados, ¿a qué es que recurren? El suicidio. Mire, nosotros consideramos el suicidio no es algo malo, no es algo bueno tampoco. Realmente el suicidio es una búsqueda desesperada de no sentir, de salir corriendo, de negar ese conflicto subyacente. Y es muy lamentable que ocurra. Pero como dice la licenciada, si no están preparados cognitivamente o emocionalmente para enfrentarse a los estresores de la vida diaria, se me fue el internet, eso es una crisis. Sí. Me robaron el celular, no tengo redes sociales, no me dieron los likes suficientes. Es increíble. Cada quien, obviamente, no voy a desestimar las emociones de cada quien secundario a las situaciones personales. Pero hay que entender que estos jóvenes, las redes sociales, las demandas sociales, o sea, si yo a los 25, que le llamamos la crisis de los 25, no tengo un carro, no tengo una casa, no tengo 5 maestrías, se acabó el mundo, yo no he hecho nada en mi vida. Sí, eso es así. Sí. Y de hecho también a esta generación se le está llamando la generación microondas, porque es que quieren las cosas... Todo rápido. Y siempre he dicho que las cosas rápidas no me funcionan. Eso es así. Eso es así. Y todo es un proceso en la vida, que es lo que nosotros, cuando trabajamos con jóvenes, es lo que le decimos, la vida tiene ciclos. Es decir, la vida tiene etapas, donde tú primero
va viviendo y cada etapa tiene un tiempo para tú vivirla. Pero, por ejemplo, un adolescente quiere pasar, como bien dice, de un estudiante a un profesional ya realizado. Y inclusive ganar la cantidad de dinero que gana un profesional que tiene experiencia de 20 años. Así mismo. Sí. Y por eso es que muchos jóvenes muchas veces se van por mal camino, porque se entienden frustrados, porque ya a los 20 y los tantos años no me he sentido realizado y lo que quiero es estar realizado y muchas veces recurren a ciertos métodos que lamentables. quiero ese carro del año. Así es. Mi padre tiene 30 años trabajando como un obrero que consiguió una casa, porque antes las personas conseguían su casa, criaban una familia con un sueldo estable, pero ahora yo necesito el carro del año, el apartamento en una zona high del centro. Así es. Para ser valorado y aceptado socialmente. Y asumo que todo eso lo ha traído las redes sociales, señores. Las redes sociales, pero sabe que, Joyner, muchas veces los padres somos responsables de esa situación. Pero por supuesto, tú tienes que poner tus hijos, como yo digo y me disculpan, con los pies en la tierra aunque estén pisando. Aterrizarlo definitivamente. Porque hay muchos padres que hacen esfuerzos que no pueden para poder dar a sus hijos méritos y cosas materiales. Y es un problema psicológico porque se llama transferencia. Muchas veces yo quiero transferir en mis hijos todo eso que yo no tuve. Entonces, como yo no tuve todo eso y yo sé que yo cogí lucha y que yo mal pasé, pues entonces mis hijos no van a mal pasar lo que yo mal pasé. Entonces yo le doy en demasía y no pongo límites, porque tú puedes darle a tus hijos, pero tú tienes que poner límites. Por supuesto. Y se olvidan de darle lo más importante, tiempo. Así es. Sí. Y escuchar. Y Franco De Vita tiene una canción que habla muy bien de eso. Licenciada, ¿y cuáles serían esos síntomas de alerta que nos llamaría la atención de esos jóvenes? O vamos a decir también de las personas adultas. Sí. Porque no solamente los jóvenes se suicidan, también los adultos. O sea, en este país, cuando hablamos de República Dominicana, después que tú llegas a los 65 años, a los 70 años, que todavía tal vez tú estás en un estado que quieres trabajar, quieres ser parte de la sociedad, es más, a los 50, y ya la sociedad te descarta a nivel laboral, es frustrante. Entonces, eso es un estresor significativo que te puede llevar a un trastorno depresivo mayor y a otras patologías de salud mental. A un sinnúmero de patologías. Y no solamente los suicidios, señores, porque tenemos los homicidios, los asesinatos de familiares, los feminicidios, que eso realmente es un tema que entiendo que se debe abordar de forma integral. No solamente en redes sociales, en todas partes, en las escuelas, en los hospitales, en donde sea, porque yo entiendo la situación que estamos viviendo al día de hoy, y pienso que no solo en Dominicana, señores, en el mundo, que anteriormente no se veía todo eso, quizás porque no había la forma de la publicación que tenemos el día de hoy. Quizás sucedía, pero yo no lo conocía, no lo pensaba, no lo hacía, pero ya conozco que pasó tal cosa. Señores, aquí tuvimos un caso en Dominicana de un señor que hizo lo que hizo un señor de una serie de televisión de Netflix, que mataba a las personas y le entraba en la nevera de su casa. Aquí sucedió. Entonces, es triste. Y volviendo a la pregunta de la doctora, ¿cuáles son esos puntos claves que yo voy a tomar en cuenta si mi mamá, mi papá, mi novia, mi novio, mi hermana, mi hermano, un compañero de trabajo empieza a presentar ciertos síntomas o ciertas alertas que yo pueda decir, mira, tú necesitas una consulta de psicología o necesitas ir a psiquiatría, necesitas mejorar tu salud mental? ¿Qué te está pasando? Usualmente las personas que tienden a suicidarse son aquellas personas que tienden a deprimirse, a sentirse ansioso, y quizás uno dirá, pero yo nunca vi que él se deprimió, yo nunca vi que él dio síntomas de ansiedad, pero usualmente este tipo de personas que no tienen buena inteligencia emocional y no tienen buen manejo de sus emociones, pues como bien dijo la doctora, encuentran esta vía como una salida para ponerle fin a todos los problemas que afrontan. Usualmente este tipo de personas dan señales. Empiezan a despedirse de la familia, empiezan a decir, yo creo que si yo estuviera muerta, yo estuviera mejor. Yo me despido, mira, yo ya, no, por si no nos volvemos a ver. Empiezan a dar señales en las redes sociales, usualmente en sus perfiles. Yo casi siempre, los pacientes que tengo en mi consulta, que tengo por síntomas depresivos, síntomas ansiosos, si tú buscas los perfiles de ellos, o tienen una rosa negra,
o tienen un corazón roto. Es decir, son personas que a través de sus redes sociales van presentando síntomas. Muchas veces nosotros entendemos y decimos, no, eso es para llamar la atención. Que realmente sí. Esa es su función. Es su función llamar la atención, pero no necesariamente para llamar la atención porque quiero recibir atención, si no estoy diciendo voy a cometer un hecho. Algo me va a pasar. Algo voy a cometer y algo me voy a pasar. Entonces es interesante que nosotros, de nuestras amistades, de los amigos en el colegio, aprendan a identificar estas partes para poderle brindar la ayuda, porque muchas veces brindando la ayuda se resuelven muchas cosas, claro. Porque señores, esta gente muchas veces lo que quieren es que le escuchen. Yo tengo una compañera psicóloga que ella me dice, Cecilia, cuando una persona quiera conversar contigo, escúchalo, porque muchas veces una persona solamente con conversar. Yo tengo una paciente que dice, no, es que yo vengo aquí nada más a conversar, a mí no me interesa que usted me dé técnica, nada más con que usted me escuche, yo me siento bien. Claro. Y esta persona muchas veces lo que se sienten es atrapado y muchas veces la familia no le presta a la madre, el padre y buscan se quieren esta expresar salida. Y no tienen cómo, tienen que hacer catarsis por alguna forma. Así mismo es. Así es. Eso es muy interesante porque muchas personas creen que las personas que van al psicólogo y al psiquiatra tan loco. Que no es así, señores. Que no es así. Psicología y psiquiatría es salud mental. Usted no tiene que estar loco para ir donde esa gente. Esta muchacha buena moza lo reciben en cualquier momento. Tú sabes también qué pasa con los psicólogos. Usualmente cuando van a la consulta, lo primero que dicen, yo no estoy loca. Sí. Entonces yo le hago la diferencia. La doctora ya trabaja con personas que tienen problemas mentales, pero usualmente el psicólogo, aunque sí le da soporte y asistencia al psiquiatra con las situaciones de problemas mentales, pero nosotros lo que tratamos es problemas conductuales. Ese es el trabajo de nosotros, trabajar los problemas conductuales. Los psicólogos son los especialistas en la conducta. Uh-huh. Si bien nosotros entramos, estudiamos también la conducta, pero nosotros nos vamos un poquito más a neurotransmisión química y a psicofarmacología, porque a veces no solamente con técnicas se mejora la conducta y hay trastornos que sobrepasan lo conductual y llega a la psicosis y neurosis. Y que lo importante es lo que dice la doctora, cuando yo tengo a ese paciente que está, como yo digo, full deprimido, por más terapia psicológica que yo le dé, ese paciente no va a aceptar. Entonces es un paciente que yo tengo que derivar a donde una psiquiatra para que esa psiquiatra me estabilice ese paciente. Un manejo conjunto. Es multidisciplinario. Para que ella me estabilice el paciente, para entonces yo poder trabajar con el paciente, porque de lo contrario el paciente... Muchas personas no saben, pero uno se cura a partir del dolor. Así es. Para hacer modificaciones importantes en tu vida, en tus hábitos cotidianos, mejorar tu salud mental, a veces el psicólogo tiene que tocar ciertas fibras de tu pasado que te duelen. Sí. Entonces, muchas personas no lo toleran y de ahí entran los medicamentos que pueden ayudarlo a sobrellevar ese proceso. Yo le digo a los pacientes, yo le doy de alta. Los medicamentos no son para siempre y que una vecina, una tía y un primo que no son científicos, ni médicos, ni psiquiatras le diga que eso es adictivo, eso no es así. Sí, claro. Porque tengo muchos pacientes que el vecino les quita los medicamentos. Tenemos muchos médicos sin estudiar en este país también. Eso es así, ¿no? Y que, como bien dijo la doctora, hay neurotransmisores que cuando están por el suelo, el paciente va a mostrarlo en su forma conductual, que ahí es donde entra la parte de la neuropsicología. La neuropsicología lo que hace es estudiar la parte del cerebro que interviene en la conducta. Bien. Entonces, ahí es donde viene. Ya ahí tú dices, espérate, por más técnica que yo dé, a nivel de cerebro, esta persona tengo obligatoriamente que tener la asistencia de un psiquiatra. Hay un desequilibrio químico cerebral. Exactamente. Sí, algo importante, no hay estudios específicos, porque muchos pacientes, esta mañana me fue una paciente, no, porque a mí me hicieron un estudio, yo soy esquizofrénica. Y yo, no, usted no es esquizofrénica, ¿qué estudio le hicieron? No sé cuál era el estudio, pero aparecen muchas cosas, pero sí tenemos herramientas que tenemos, son test, por ejemplo, la licenciada sabe y conoce de esos test, que te pueden arrojar secundario a la sintomatología. Ojo, no te dan el diagnóstico definitivo, pero te ayudan a posicionar al paciente en cierto grado, en tanto si los síntomas son leves, moderados, severos,
Y también así el paciente tiene algo físico y también hay otros test en torno a la personalidad. Pero sí hay una resonancia magnética, que es la resonancia magnética con espectroscopía. No necesariamente te dice que tú eres esquizofrénico, pero sí cuando la parte bioquímica del cerebro, y en esa resonancia se puede ver cuando la parte bioquímica del cerebro está desequilibrada. Sí, te muestra como márgenes de glutamato, etcétera. La colina, el acetil, entonces pero ahí tú no más es o menos, específico. pero no te dice esquizofrenia. No es específica para hacer el diagnóstico, sino que te habla de cierto desbalance neurobioquímico en ciertas estructuras cerebrales muy chula. Se utiliza como una herramienta de diagnóstico, igual que la resonancia, la tomografía y todo lo otro. Y combinada con los TEDs, es decir, combinamos eso con los TEDs, y con esa y más o menos pues ya uno puede dar un diagnóstico realmente. Es bien la psicología y la psiquiatría y el área es emocionante, por lo menos a mí me emociona, de verdad que sí. Bueno, estudiamos eso. Sí, el ser humano a nivel de pensamiento, razonamiento, el hecho de que tenga una personalidad única y en medicina, si bien 2 y 2 no son 4, yo creo que en psicología está así imposible. Nadie te reacciona de la misma manera a una misma emoción. Eso es así. Y por eso nosotros decimos, una técnica terapéutica, aunque tenga un nombre, no se aplica de igual manera en los pacientes. Porque aunque utilicemos técnicas, muchas veces, y por eso yo le digo, yo soy maestra en la universidad, y yo le digo a mis alumnos que las técnicas terapéuticas no vienen enlatadas. Es decir, yo compro una lata de guandule y pudiera voy a encontrar el mismo peso de guandule y quizá la misma calidad del guandul y todos vamos a tener 3 latas de guandules iguales. Las técnicas no, porque como dice la doctora, el ser humano es totalmente diferente. No hay 2 seres humanos con el mismo tipo de personalidad, con el mismo tipo de inteligencia. El mismo temperamento. De hecho, hay una materia que se llama psicología diferencial, que la imparto en la universidad, y aunque se habla de hombres y mujeres, somos diferentes. Yo digo que cuando Papá Dios se tomó el trabajo de crearnos, tuvo un trabajo grande, porque nos creó totalmente diferente. Ni los gemelos. Ni los gemelos que vienen, los monocigotos, son personalidad, iguales. Son diferentes en personalidad. Entonces, realmente es un gran trabajo. Aprender, porque cuando va un paciente juvenil o va un muchacho a mi consulta, yo tengo que decirle que tú estás atrás o tú estás pile bien. Porque hay que adaptarse a los tiempos. Claro, y además yo tengo que hacer el ambiente para que él entienda que yo siento como él siente. Sí, eso hay que tener empatía. Así es. Hay que tener empatía realmente. Pero hay que definir el tema de que tristeza no es depresión. Bien. Especificar eso, señores, porque como mencionábamos en un momento, el paciente puede tener una tristeza que le va a durar ¿cuántos días? Bueno, cuando hablamos de depresión, hablamos de aproximadamente 2 semanas, sintiendo no solamente tristeza, sino que es una cantidad de síntomas. O sea, el DSM-5 habla de criterios, o sea, vamos a tener anedonia, que es la pérdida del placer, ya usted no quiere jugar videojuegos, ya usted no quiere ir al cine, usted ya ni quiere ver la novia, no quiere ver el novio, no quiere compartir con familiares, siente como una sensación de vacío constante que usted no sabe explicar a qué se debe, puede aumentar de peso, puede bajar de peso sin razón aparente, comienzan pensamientos rumiantes o catastróficos en torno a que todo el mundo me mira mal, todo lo estoy haciendo mal, ¿qué está pasando? ¿Qué yo hago aquí? Que también son pensamientos de muerte que pueden aparecer. Hasta llega un punto que también ahí podemos abarcar lo que es la bulia. Ya la bulia, esa persona no quiere levantarse de esa cama y no quiere salir de la cama. Y digo, ¿qué te pasa? Tiene 3 días durmiendo, porque si bien puede aparecer dificultad para conciliar y mantener el sueño, un insomnio, también puede aparecer hipersomnia. El joven, que se da mucho en adolescentes, que duerme. Tiene 3 días trancado en la habitación. Nada más se levanta como un chinchín y vuelve. Descuidó su higiene personal, no se baña, no se cepilla y tú dices, ¿qué es lo que pasa? Hasta que llega un momento que esa persona puede presentar ya una ideación suicida, comienza a cuestionarse. ¿Para qué estoy aquí? Así es. Y es muy lamentable. En Estados Unidos recientemente, no sé si vieron la noticia, hubieron varios tiroteos y era un joven de 14 años. Un jovencito de 14, que lo van a juzgar como adulto. Y ahí donde dice la doctora,
y hablamos de que tristeza no es igual a depresión. Es bueno, y ejemplo, cuando yo trabajo en la terapia y trabajo problemas de ansiedad y problemas de depresión, yo siempre le digo a mis pacientes, cuando el que va a la guerra hace un plan estratégico primero para conocer al enemigo con quien usted se va a enfrentar. Entonces usted tiene que conocer las emociones. Y viene y dice, no, que las emociones buenas, que las emociones malas. No hay emoción buena, no hay emoción mala. Porque nosotros entendemos que la tristeza es una emoción buena. Perdón, que la alegría es una emoción buena y que la tristeza es una emoción mala. Yo le pongo el ejemplo. Vamos a suponer que usted vaya a un mortuorio donde todos estén llorando y usted entre riéndose. La tristeza no se va a tornar en buena. Entonces, ni son buenas ni son malas. Depende del momento. Todas las emociones son importantes. Sí, claro. Es importante que en un momento usted tenga miedo. Si usted no tiene miedo para usted cruzar una calle, que tenga dolor. Si usted no tiene miedo para cruzar una calle, usted se va a atravesar la calle y el carro se lo va a llevar. Entonces, lo importante es nosotros aprender a manejar las emociones, entender que las emociones son parte de nuestra vida. Es decir, en un momento vamos a sentir tristeza. Ahora depende, cuando eso, como bien dice la doctora, cuando esa tristeza se prolonga, ya yo tengo que ponerle asunto. Cuando todo lo que yo pienso son distorsiones cognitivas. Ay, yo no voy a cruzar la calle porque el carro me va a dar. Yo no voy a hacer esto porque todo me va a salir mal. Ya entonces por ahí yo debo de empezar a preocuparme. A tomar conducta. Exactamente. Y esos pacientes con trastornos obsesivos compulsivos, señores, pueden llegar a un suicidio, algo así. Es un paciente que estaba planchando y me devuelvo porque para verificar nuevamente si desconecté la plancha y salgo y vuelvo, me devuelvo para ver si la puerta la cerré, vuelvo y entro a ver si realmente desconecté la plancha y cosas así. Realmente el trastorno obsesivo compulsivo, que está el trastorno, está la personalidad. Yo quisiera tener un chin de la personalidad. Ok. Sí, pero la personalidad, a diferencia del trastorno, lo que tienen rasgos obsesivos son muy organizados, son muy buenos trabajadores, tienen las cositas por colores, pero no tienen el malestar. De eso. Tengo un poquito de eso. Bien, eso es excelente, son excelentes trabajadores. Exacto. Yo quisiera un poquito. Pero en el trastorno es diferente, porque en el trastorno hay una compulsión y tú tienes que hacerlo para sentirte bien, si no te causa un malestar y una ansiedad significativa. En esto tenemos las personas que tú dices que tienen que repetir las cosas. Hay diferentes tipos de TOC. Está el que está obsesionado con la limpieza, que cree que siempre está sucio. Tuve una paciente que era terrible. Y estamos hablando del 30% de la población. En el TOC los suicidios no son tan frecuentes, es tan tal que ellos se adaptan mucho a su ambiente, la familia lo normaliza bastante. Muy pocos utilizan medicación porque ya la familia dice no, porque es lo que le gusta, tener la cama organizada. Se ajustan bastante, tienden a tener trabajos donde, por ejemplo, son militares, donde el orden reina y ellos están en su ambiente y entonces ellos lo normalizan. También, por ejemplo, los bipolares, tal vez en una fase de euforia puede llegar al suicidio. Lo esquizofrénico es muy raro con un esquizofrénico per se, que es solamente el 1% de la población. Aquí hay 10 millones de habitantes, creo que solamente hay 100,000 esquizofrénicos aproximadamente. Es muy raro con un esquizofrénico. Lo que más tienen tendencia al suicidio son las personas con ansiedad y depresión mayor. Y los trastornos adaptativos. Una persona que no tenía de repente depresión, pero le dan una noticia significativa, puede de una manera desesperada en ese momento suicidarse. Yo tenía una enfermedad de base que era ludópata y perdió como 5 millones de pesos en el casino y ella fue a tirarse al mar. Uy. Por la pérdida significativa, pero ya había un problema de base que era ludopatía, que es la adicción a los juegos. Sí, porque usualmente estos trastornos traen comorbilidad, es decir, de ahí se desprende pudiera desprenderse otro trastorno, otra enfermedad. Y esos pacientes con depresión, trastorno depresivo mayor, como mencionamos, un grupo de cosas de los cuales yo voy a tomar en cuenta al que yo vi. Pero esos pacientes de igual forma son los pacientes que pueden hacer cosas, por ejemplo, prenderle fuego a la casa, asesinar a alguien,
con todo esto, estas cosas que hemos visto, ¿se pudieran estos pacientes hacer algo así? Depende bastante. O sea, algunos pacientes pueden estar en un estado de psicosis. Ya cuando hablamos de psicosis es que pierden su noción de la realidad, se pierden totalmente. Y en ese estado de psicosis ellos no son conscientes. Ellos, como estaba hablando la licenciada de la corteza prefrontal se va. Y tú ves a un paciente psicótico, lo medica, lo saca de la psicosis y él te dice, doctora, yo no recuerdo absolutamente nada de lo que yo hice, porque él no está consciente. Ya si esas acciones son premeditadas, ya estamos diferente. Ya la cosa, sí, la psicopatía, ya es algo diferente, porque es premeditado. Que se ha utilizado mucho la parte de la neurociencia en la parte forense, porque muchos pacientes cometen asesinatos. Y muchas veces, como bien dice la doctora, lo hacen de manera inconsciente. De hecho, se está trabajando con la amígdala cerebral, que yo siempre digo, no la de la garganta, sino que en el cerebro tenemos 2 amígdalas. Y se han hecho estudios que los asesinos en series tienen las amígdalas más pequeñas que las personas neurotípicas, y precisamente por eso ejecutan ciertas acciones que, bien como dice, muchas veces muchos de estos pacientes cometen errores, situaciones, y no es conducido, no es como nosotros decimos con premeditación y alevosía, sino es más bien por su condición a nivel neurológica. Mira, muy buen dato. Hay muchos temas, todavía falta mucho, y cada 5 segundos sale un estudio nuevo en torno a la salud mental, un nuevo descubrimiento. Es que de todos los órganos, el cerebro todavía es el más estudiado y el que menos se sabe. Se sabe mucho, pero falta mucho por aprender de ese cerebro. Y licenciada, cuéntanos, ¿qué usted le dice a esas personas en sus hogares en torno a la salud mental? ¿Qué usted les recomienda? Bien, lo primero es, yo siempre digo, no es que usted hable más de la cuenta, pero comunique. Sí, claro. Lo importante es comunicar. Hay muchas personas que son muy íntimas con sus cosas. No, lo mío yo no se lo comunico a nadie. Y muchas veces, yo siempre digo, es como una olla de presión. Cuando no tiene la válvula de escape, y si usted no comunica, ¿qué va a pasar? Usted va a estallar y va a explotar. Entonces, es bueno uno tener una persona, porque no es que usted tiene que estarle comunicando sus problemas a todo el mundo, pero es bueno que usted identifique una persona donde usted pueda ir a comunicar, entender que no todos los problemas tienen soluciones, que usted no va a solucionar todos los problemas de la vida, que la vida no es perfecta, que somos seres humanos y tenemos situaciones, entonces hay que aprender. Pero eso lo estamos viendo nosotros realmente porque hasta el momento no tenemos ninguna situación, ¿verdad? Pero lo importante es estar abierto a escuchar. Ahora mismo, y es lo que decía la doctora ahorita, hablar de salud mental es un estigma, es decir, eso se entiende como que usted está loco, como que usted... No, señores, hay que buscar ayuda. Hay una ley de salud mental que quizá no se pone en práctica como es, pero es un deber de nosotros los ciudadanos recibir asistencia en salud mental. Eso está en la ley 1206. Eso es a mí me corresponde como ciudadano. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender que tenemos una ley. Quizá no tenemos los hospitales, los lugares, pero sí hay personas que, como nosotros decimos, con las uñas, queremos hacer el trabajo y queremos ayudar a la persona. Entonces la persona tiene que abrirse. Ya hay que dejar como que un estigma, no, me van a decir loco. No, somos seres humanos y los seres humanos tenemos cambios emocionales y tenemos que aprender a entender eso. Yo recordando que aparte, que yo le digo a todos mis pacientes, los jóvenes, no es una competencia. No hay que ganarle a fulano que compró un carro, no hay que ganarle a fulano que compró el último iPhone. No es una competencia, lo que importa es llegar a la meta y todos tenemos un tiempo para llegar a nuestras metas. Diferente para cada quien. Y a los padres y los familiares y amigos que hay un periodo de ambivalencia. Me acordé de un caso de un paciente que vi recientemente, que su hijo le había comentado en varias ocasiones, estoy deprimido, y él le decía, no, tú lo que no quieres trabajar, tú lo que no quieres llegar al trabajo, tú lo que no quieres producir. Al final él llamó y dijo, estoy deprimido, y él le dijo, tú me tienes cansado, palabras textuales de un padre en llanto, tú me tienes cansado, si ya tú quieres matarte, procede. Bendito sea el Señor. Y al final el joven se quitó la vida con un arma de fuego. Y el sentimiento de culpa de ese padre va a ser eterno.
Y realmente es increíble. Nosotros decimos que la adolescencia es una sinvergüencería. No, hay cambios biopsicosociales en el periodo de la adolescencia donde las hormonas están desbalanceadas y realmente sí hay cambios emocionales. Y sabemos que la depresión es heredada. Es decir, si yo tengo antecedentes heredofamiliares, yo tengo más, no necesariamente, pero tengo más tendencia, y es un periodo de adolescencia que sí, donde hay una hormona que se llama aloprenagnolona, que tiene que ver con el estado emocional, y yo estoy desbalanceado. Entonces, si mi ambiente, si mi entorno familiar contribuye a esa parte, se va a exacerbar ese comportamiento. Claro. Entonces, es importante que los padres, no es que le vamos a permitir sinvergüencería, yo se lo digo a los papás. No, así no. Pero que sí entiendan que el periodo de la adolescencia hay cambio biológico, hay cambio psicológico y hay cambios sociales. Y nosotros le decimos a los hijos, tú ya no eres un muchacho, pero de repente le decimos, tú no eres grande. Entonces el muchacho dice, entonces, ¿qué es lo que yo soy? Entonces, sí. Es una situación, eso es un tema exclusivo para tocarlo, porque realmente sí es enorme. Y entonces tenemos los adolescentes, que también hay una nueva tendencia, no es nueva, es vieja, que se cortan. Que se autolaceran, que no necesariamente están buscando acabar con su vida, sino que cuando llamar la atención. No es llamar la atención. Oye, lo que dicen, escapar, es un escape. Y cuando yo le pregunto a los adolescentes que tengo en consulta, y adultos, porque tengo adultos que lo hacen, y yo le pregunto, ¿qué tú sientes cuando te cortas? Él me dice, yo siento paz, siento tranquilidad, siento que a través de aquí se me va, todo lo que yo siento aquí, lo siento por ahí. Déjeme decirle que sí, cuando se cortan, o cuando nos cortamos todos, se liberan ciertas sustancias que son anestésicos que nosotros producimos, igual cuando uno va caminando que la herida está caliente. Entonces, esas endorfinas que ayudan para el dolor, por un momento te da cierta tranquilidad. Así es. Porque igual como usted se rompe un pie y se le hincha a la media hora y dice, ay, la herida está caliente y comienza ahí los grados de Celsius, el cuerpo funciona de esa manera y ellos lo buscan. Entonces, ¿qué pasa? Eso no dura mucho tiempo. Entonces comienzan a cortarse o a hacerse daño para liberar el dolor, para que se liberen las endorfinas y ellos sentir paz. Un tipo de adicción. Que sí, puede ser hasta adictivo, que no es lo recomendable. Entonces, licenciada, ya para nosotros terminar, a todos nuestros invitados siempre le decimos que nos cuenten ahí una anécdota, obviamente sin comprometer la integridad de los pacientes, pero un poquito jocosa de algún paciente o algo que le pasó en la facultad o con algún estudiante. Bueno, en la facultad. Okay. Cuando estaba haciendo mi pasantía, yo estudié en la Universidad de la Tercera Edad, donde la carrera de psicología dura 5 años, no es porque tú dejes materia, es porque dura 5 años, 4 años y medio de carrera, más 6 meses, porque allá son semestres, o eran cuando yo estudié, 6 meses de pasantía. Me tocó pasantía en una entidad de Santo Domingo, y me acuerdo que ya cuando yo tenía 3 meses de pasantía, me dieron un paciente para que yo lo trabajara sola, era un adolescente. Me acuerdo que cuando yo tenía este adolescente enfrente, yo decía, ¿y ahora qué hago? Todo nos ha pasado. ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero nada, el Señor le ha dado la sabiduría a uno y uno ha salido. Ahora, yo sí le puedo decir que estando en esta carrera, he aprendido a amar mi familia, he aprendido a amar a mis hijos, he aprendido a amar a mi esposo. ¿Por qué? Porque yo veo tanta disfuncionalidad a nivel familiar, tanta disfuncionalidad a nivel de padre, de hijos, tantos hijos disfuncionales que yo digo, Señor, tú me colocaste a mí en una de las mejores familias. Y yo siendo psicóloga he aprendido a amar a mis hijos, he aprendido a amar a mi esposo, he aprendido a amar a mi familia, porque yo digo, realmente uno ni se imagina todas las situaciones que tiene una persona. Y la gente me dice a mí, ¿qué usted hace? Sencillamente, cuando yo salí de mi consultorio. Y me entrego a la familia. Exactamente. Los problemas los dejé ahí. Yo hice mi pasantía en terapia de duelo, y en terapia de duelo nos dijeron, usted hace terapia de duelo 3 meses y tiene que estar 3 meses sin hacer terapia de duelo. Ya no se involucre en más de eso. Y yo he aprendido a soltar, porque son muchas situaciones que uno dice, y esto lo pasa un ser humano de aquí, de la Romana o de República Dominicana. Realmente es difícil. Sí, los profesionales de la salud, principalmente la salud mental, lo tenemos difícil, pero tenemos que tener
buena salud mental Para y trabajar atender salud mental. para poder darla y trabajar Así. en nosotros de manera Así constante. es. Yo les recomiendo que todo especialista de la salud mental se tome su tiempo y también, si lo siente necesario, vaya a otro Claro, especialista de la claro, salud mental. Debemos Por de supuesto. tenerlo, debemos. La terapia debe ser obligatoria para tanto Para los salud psicólogos mental. como los Cuando nos psiquiatras. vamos a graduar, nosotros los psicólogos tenemos que hacer terapia obligatoria. No, Sí. Sí, a los psicólogos le Los psicólogos se le exigen terapia obligatoria. ¿Por qué? Porque podemos hacer transferencia en cualquier paciente. Si nosotros tenemos un trauma y podemos transferir en el paciente, puedo hacer una empatía en ese paciente porque lo veo o como mi papá o me puedo reflejar en él. Entonces tú tienes que estar seguro que tú vas a hacer algo bien hecho, como decimos, Sí, ¿verdad? por Así que no supuesto. vas a hacer... Para enfocarnos Licenciada, al paciente. Agradecer una vez más el haber compartido con nosotros, extenderle la invitación para un siguiente programa, porque el tema de salud mental es un tema muy amplio y ahí, mira, tenemos que venir a hablar con la doctora de No, adolescentes. No de adolescente, ella me debe el tema de demencias. Ajá. Esa es su especialidad, Sí. demencias. Y aquí hay muchos doncitos que se pierden, que los familiares se desesperan, que no saben Sí. hacer con papá, con mamá de 80 años. Eso es así. Eso no era- Estamos a las órdenes. Vamos al siguiente programa. Hay que invitarla. Bueno. Señores, a ustedes gracias por seguirnos semana tras semana. Síganos en las redes sociales. Pueden encontrar este podcast tanto en YouTube como en Spotify y en Amazon Prime. Entonces, señores, aquí va a haber la campanita, dele a la campanita, dele a seguirnos, suscríbase al canal y entre a Instagram también y a TikTok, @DrCas. Hasta la semana siguiente, bye bye. Bye, bye.